Buenos días, feliz domingo. Buenos días a todos, espero que estén gozosos de estar reunidos en este momento para alabar a nuestro Dios, darle gloria, honra, alabanza, acción de gracias, reconocer su gran amor, reconocer su majestad, su grandeza, su poder infinito, pero ese amor tan inmenso que sobrepasa todo entendimiento y que nos llena de Él y recibimos de Él ese amor tan grande, tan sincero, tan auténtico. Y bien, pues vamos a disfrutarlo. Así que vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana. Y bien, lleva por título Una fotografía auténtica de Jesús. Y pues el tema de esta semana es Viva el Rey Jesús. Y pues en la escritura que sustenta este mensaje es el Evangelio de Juan capítulo 13 del 31 al 35. Y vamos a comenzar. Hermano, ¿has visto con detenimiento una fotografía? Por ejemplo, el gesto de triunfo de Lionel Messi cuando festeja un gol. ¿O habrás visto alguna fotografía de Albert Einstein sacando la lengua a una cámara? ¿Verdad que sí? Muy bien. O la sonrisa de triunfo de Checo Pérez al ganar la Fórmula 1. Bueno, estas son algunas de las imágenes que han dado la vuelta al mundo y se hacen inconfundibles. Y es que no solo es el retrato de una persona, sino que encapsulan un momento. Estas tomas espontáneas capturan la personalidad, el espíritu de la persona al captar el contexto justo en el momento justo. El momento único de Messi, el genio loco de Einstein, el orgullo de Pérez. Bueno, estas fotografías capturaron quiénes son ellos. Ahora, hay muchos momentos como este en la vida de Jesús, pero uno de los más conmovedores tiene lugar en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y pues la apertura del capítulo establece la escena. Veamos cuál es la escena, el contexto donde se da. Juan 13, del 1 al 4, dice así. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Si nos damos cuenta, en este crescendo verbal confluyen tantas cosas. Veamos, la muerte de Jesús, la traición de Judas y Cristo en el trono. Y sin embargo, la reacción del Señor en este momento cuántico es lavar los pies. Y bueno, este acto era obra de un esclavo, considerado uno de los deberes más bajos de la sociedad. Y es que en esa cultura los esclavos eran algo común, eran parte de la vida diaria. No eran particularmente amados u odiados, no, solo eran necesarios. Eran tratados en su mayor parte con constante menosprecio, como si fueran electrodomésticos esenciales. Y bien, y esto es lo que Jesús elige hacer. Esta es la imagen. Así como el futbolista, el genio y el piloto de carreras, esta imagen de Jesús resume quién es Él. Así que miremos este famoso momento y aprendamos tres cosas. Primero, el ejemplo. Segundo, el mandamiento. Y tercero, el indicador. Vamos a comenzar con el primero, el ejemplo. Quiero leerles una noticia de allá de 1981 que dice así. En un día de primavera de 1981, un joven con problemas mentales intentó asesinar al entonces Papa Juan Pablo II. Le disparó 4 veces, haciendo contacto con cada bala.
y el pontífice resultó gravemente herido. El Papa se recuperó lenta pero completamente. 2 años después, visitó al joven en prisión para perdonarlo en una conversación privada. Una de las fotografías más famosas de su ministerio fue tomada de él hablando amablemente con su posible asesino. Ese es el corazón de alguien que entiende el perdón, que aprendió del ejemplo de Jesús aquí en el Evangelio de Juan y en otros lugares. Qué interesante y qué profundo, ¿verdad? Pues bien, ahora, para explorar realmente las profundidades de Juan 13, prestemos atención a la secuencia de eventos. Veamos. Los discípulos se reúnen para la cena de Pascua. Ellos comen juntos. Jesús se levanta para lavar los pies y tiene la famosa conversación con Pedro, que a mí no me lava los pies, no, que si, no, ¿por qué tienes que lavármelos? Y Jesús le dice, bueno, si no, no tienes parte mía. Ajá, pues entonces, no nomás los pies, báñame todo completo, ¿verdad? Lávame las manos, la cabeza, etcétera. Y entonces aquí Jesús va dirigiendo al entusiasmo característico del pescador. Y Jesús luego toma el trabajo del esclavo para lavar los pies y se reclina a la mesa. Es poco después de esto, fíjense bien, es poco después de esto que despide a Judas para que haga su oscuro trabajo. Y la narración continúa, veamos. Hagamos una pausa justo aquí. Es fácil ignorar este detalle. Jesús lavó los pies de Judas, sabiendo lo que estaba a punto de hacer, sabiendo que Satanás entraría en Judas momentáneamente. Jesús lo sabía y no dudó ni un momento en lavarle los pies. Es posible que esos pies aún estuvieran húmedos cuando Judas se fue para traicionarlo. Pero vayamos más atrás y veamos cómo la gente se sentaba en la mesa. Como es bien sabido, Juan se sentó junto a Jesús y apoyó la cabeza sobre su pecho al final de la comida. Esta habría sido una ubicación común para un invitado de honor en una comida. Pero miren cómo Jesús da a entender que será Judas el que lo traicionará. Leamos el versículo 26 de Juan 13, que dice así. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Por qué estaba Judas justo ahí para recibir el bocado de pan? ¿No se dan cuenta? Pues porque estaba sentado junto a Jesús. Y no sabemos si fue llevado ahí por otra persona o tomó el lugar él mismo. Pero Jesús compartió la mesa justo a su lado con el hombre que sabía que lo traicionaría. Este es el ejemplo. Esta es esa fotografía sincera y auténtica de quién es Jesús, compartiendo un plato con su traidor, lavando los pies del traidor. Jesús comparte ese ejemplo antes de comenzar a comentarlo. Habla a los discípulos desorientados e incómodos para decirles, esto que acaban de ver, lo que acabo de hacer, esto, óiganlo bien, esto es el reino. Así es el reino. Y luego Juan acentuó esta escena con su uso característico de la luz y la oscuridad al describir a Judas en el versículo 30 que dice, en cuanto Judas tomó el pan, salió de allí, ya era de noche. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Pues bien, vayamos a la segunda parte, el mandamiento. Y leamos el versículo 34 de Juan 13 que dice así. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y con estas palabras, Jesús desbloquea toda la historia humana y el potencial humano. Esta es la bisagra de la que todo depende, el amor. Incluso antes de que seas amado. Ama,
incluso cuando no recibas pago o recompensa, incluso cuando tu amor no sea correspondido. Ama, porque amar es tu propia recompensa. El amor por sí mismo, como lo hizo Jesús al lavar los pies, e incluso los de Judas. Y vamos a ver que en la cultura de la época había un constante intercambio de honor. Te honro dándote un regalo y tú me honras dándome un regalo. Los honro mostrándoles hospitalidad y mi perfil de honor se eleva en la comunidad, lo que significa estatus y mejores contactos e influencia. Así que hubo un fuerte intercambio cultural de quid pro quo. Yo te doy, tú me das. Y vemos lo mismo en nuestra sociedad actual también. ¿No se dan cuenta, hermanos? Dar regalos con la expectativa de recibir algo a cambio. Redes para hacer conexiones que valdrán la pena en el futuro. Yo rasco tu espalda, tú rascas la mía. Y sin embargo, en la antigüedad y aún en la nuestra, todos sabemos que hay algo más. Hay algo mejor en dar libremente, algo que nos trae alegría, significado y ligereza de corazón, incluso cuando no hay nadie allí para aplaudir la acción. Sabemos que la entrega desinteresada nos brinda una de nuestras mayores alegrías. ¿O no lo crees así, hermano? Jesús articuló de qué se trata ese algo más. Le dio sentido al viaje humano y al impulso muy humano de dar y nos dijo, esta es la clave. Dar antes de que nos den. Participar en la generosidad. Estos impulsos de dar son la única razón por la que la humanidad ha sobrevivido y son la clave para que la humanidad prospere. Veamos cómo lo articula vívidamente C.S. Lewis en su obra El peso de la gloria. Dice así, mientras tanto la cruz viene antes que la corona y mañana es lunes por la mañana. Se ha abierto una hendidura en los despiadados muros del mundo y estamos invitados a seguir a nuestro gran capitán al interior. Seguirlo a él es, por supuesto, el punto esencial. ¿No lo crees, hermano? Así que conocer a Jesús, seguir el camino de siervo de Jesús, es caminar por esa hendidura en los muros despiadados del mundo, según Luis. En lugar del ciclo brutal de buscar y perder estatus, estamos invitados a seguir al Señor que lavó los pies, que tomó la postura de la deshonra porque sabía que era su mayor gloria. Así que, hermanos, estamos llamados a ser verdaderamente libres, libres para amar. Y comienza la gran ironía de Jesús en el trono. El lenguaje y los detalles de la crucifixión de Jesús al día siguiente retratan su pasión y su entronización. Se le da una túnica púrpura, Marcos 15. Se le da una caña en la mano en una cruel imitación de un cetro, Mateo 27. Y es tocado por una corona de espinas. Y cuando este rey es exaltado, es levantado, Juan 12, sobre el tosco madero de una cruz. Hermanos, Jesús nos llama a lo largo de este camino real. Él nos llama no solo a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no, sino a amar como Él ama, sin expectativas, sin reservas, sin condiciones. ¿Lo entiendes así, hermano? ¿Estás dispuesto a amar así? Dios te ayuda. Ponte en sus manos. Pasemos al tercer aspecto de este día, el indicador. Piensa y cierra los ojos y mira el lugar donde están reunidos. Míralos en la habitación cuando Jesús dice estas palabras. ¿Quiénes están ahí? Pedro, un malgeniudo con cuello de cuero. Simón el celote, un terrorista que luchó contra Roma con violencia. Mateo, un recaudador de impuestos que hizo su fortuna vendiéndose a Roma. Tomás, un escéptico autoprotector. Juan, un joven seguidor de Juan el Bautista que probablemente era mitad revolucionario y mitad místico confuso. Y varios otros que estaban por todo el mapa en términos de lealtades, antecedentes y carácter.
Estas son las personas a las que Jesús les da su gran mandamiento y un taller sobre cómo se debe vivir el mandamiento en la vida diaria. Y luego del indicador principal de las personas que siguen a Jesús. Juan 13:35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Amén. Así que, hermanos, Jesús comenzó con un grupo intensamente dividido para mostrar cómo sería finalmente la unidad cristiana. Y tenemos registros bíblicos de luchas internas y superación en las filas de los apóstoles. Pero Jesús sabía esto y aún así los eligió. Y luego les dio este dudoso indicador de su presencia. Si se aman, sabrán que me pertenecen. ¿Cómo le ven, hermanos? Voy a contarles, bueno, les voy a leer una historia más que sucedió en el siglo XVIII. Dos grandes teólogos, John Wesley y George Whitefield, fueron una gran influencia en el avivamiento evangélico de Inglaterra en el siglo XVIII. En una época sin internet, sin televisión y muchos medios de los que hablar, estos renombrados oradores habrían sido algunas de las estrellas pop más importantes. Estos dos eran famosos rivales teológicos. Escribieron y hablaron uno contra el otro, teniendo puntos de vista diferentes dentro de la misma fe, y su desacuerdo fue tan famoso como su reputación. Y vamos a ver que en un momento, uno de los seguidores de Whitefield aventuró la pregunta: no veremos a Wesley en el cielo, ¿verdad? Y Whitefield responde: no. Entonces el hombre conjeturó: así que no cree que Wesley conoce a Jesús. Y Whitefield declaró: no. Óiganlo bien. Él estará tan cerca del trono de Dios y nosotros tan lejos que no podremos verlo desde donde estamos sentados. ¿Qué les parece, hermanos? Y años más tarde, cuando murió Whitefield, solicitó que el propio Wesley hablara en el funeral. Así que se fomentó un gran desacuerdo entre estos dos hombres, de grandes diferencias en los detalles teológicos y de su comprensión de la fe, pero también un gran amor. ¿Qué les parece, hermanos? Ese es el indicador. Ese es nuestro primero y último testimonio de la esperanza que está dentro de nosotros, el amor. Y para que Jesús reúna un grupo de 12 y para que nosotros sigamos teniendo comunión con los 2.500 millones de seguidores de Cristo en este mundo actual, el amor es el principal indicador de que somos sus discípulos. Hermano, piensa en el amor que funciona en una relación complicada como la de Wesley y Whitefield, o en personas de diferentes opiniones políticas, clases sociales, antecedentes raciales, niveles económicos. Este es el amor de otro mundo del que habla Jesús y lo transforma todo. ¿Qué les pareció, hermanos? Vamos a concluir viendo lo que sucedió en ese momento en el aposento alto, sobre un recipiente de barro con agua, hace siglos. El ejemplo: los pies de Judas fueron lavados cuando partió para traicionar a Jesús. Nuestro Señor tomó la postura de un siervo, incluso ante su traidor, como un ejemplo de cómo es su reino. Hermano, ¿dónde podemos tomar la postura de un siervo en nuestra vida diaria? ¿Hacia dónde podemos llevarlo como iglesia en nuestra comunidad? ¿Estás dispuesto a lavar los pies y a perdonar a tu enemigo, a tu traidor, a tu posible asesino? El mandamiento. Jesús abre la clave para la supervivencia y la prosperidad de la humanidad. Amar. Amar sin esperar nada a cambio. Y la única forma en que nuestra raza sobrevivirá es si aprendemos a dar y amar sin esperar que nos rasquen la espalda a cambio. Y hacer esto es el camino de Jesús y el secreto de la verdadera libertad. Hermanos, ¿amamos primero? ¿Amamos a los demás de forma preferente? El indicador. Sabrán que somos cristianos por nuestro amor, dice una vieja canción.
Y Wesley y Whitefield nos muestran que incluso antes de que podamos tener nuestra teología elaborada hasta el último detalle, todavía podemos compartir el amor. Y los apóstoles, hombres muy diferentes, de trasfondos radicalmente diversos, finalmente sirvieron y algunos incluso murieron uno al lado del otro porque tenían el amor de los unos por los otros. El amor autosacrificial de Cristo, el cual detiene y transforma al mundo. Y esta pregunta, hermano, ¿cómo podemos experimentar esa armonía? ¿Cómo podemos ser un agente de sanidad en nuestra familia de la iglesia? Una sola palabrita, amor. ¿Verdad que sí? Quiero terminar citando al gran teólogo Francis Schaeffer. Francis Schaeffer llamó al amor y a la unidad la apologética final, el dogma de la fe. Y podemos argumentar la lógica de la historia cristiana con elocuencia y fuerza innegable. Pero la apologética final que lleva a la gente a la fe no es una presentación inteligente. Como dijo el apóstol Pablo, y todavía suena cierto, si no tenemos amor, nada somos. Amén. Demos gracias. Bendito Padre y amoroso Dios, te damos gracias. Gracias por enseñarnos a amar. Gracias por enseñarnos a servirnos, a perdonar. Así como tú nos dejaste el ejemplo del perdón sin fijarte a quién. Padre, ayúdanos en nuestra vida diaria a perdonar, a ser siervos de los demás, a amar y servir, porque si amamos y servimos a los demás, lo estamos haciendo para ti, Señor, para darte gloria, honra y alabanza, para darte honor, para darte la preferencia y para agradecerte el gran amor con que nos amas y ese amor que nos distingue como verdaderos discípulos tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros y en tu iglesia. Amén.